por ahí me tiraron ahí. Yo caí ahí. Y de ahí, cuando yo caí allá, había 5 hombres muertos, 6 hombres muertos. Solo estaba parado mi hijo. Y cuando monté de ahí, mi hijo estaba. Una bala por aquí y otra. Lo levanté la cabeza con la mano derecha, lo monté aquí. Y empezó a enviarse de sangre y yo le sacaba sangre para ver si no se me ahogaba. Y ahí entregó el alma al Salvador del mundo. Cuando tú te reúnes con alguien más a compartir la tristeza, de pronto sientes que no solamente tú estás viviendo ese dolor, sino que varias personas están pasando por lo mismo. Quedan 2 caminos, o nos condenamos, nos arruinamos en el dolor, la venganza y esas emociones negativas, o nos paramos y juntamos todas nuestras manos para soportarnos y seguir ayudando para que otros no sufran lo que uno ya sufrió, y nos encontramos para soñarnos, proyectarnos, acompañarnos a seguir adelante. Bienvenidos a El Salado, todo el que piense en la paz. Y al que le guste cantar, pues que se venga conmigo. Yo quiero que seas mi amigo, algo te quiero enseñar. Ya se cumplieron 15 años de que nos llegó una guerra, de algunos interesados en quedarse con nuestras tierras, de algunos interesados en quedarse con nuestras tierras. Se construyó como en diferentes momentos y lugares de la piedra. Hay una parte que simboliza las personas que se han quedado, las que aún permanecen aquí. San Lorenzo como símbolo de protección, la persona que lleva la cruz como en manera de libertad, de berraquera, no lleva la cruz con sufrimiento, sino que a pesar de todo aquí se queda, aquí sigue. Y la parte que le hemos denominado el ausente, que hace referencia a las personas que no están porque se han ido, porque se han desplazado, porque han muerto por minas antipersona, porque se las ha olvidado. Nos dimos cuenta, sin saberlo, la sanación que ellos traían, porque en un taller se dibujó el primer dibujo y empezaron a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero a la tarde ya se podía ver el dibujo y no se lloraba. Y es una forma de exorcizar el dolor. Olvidar, nunca. Nosotros recordamos sin odio, que es muy distinto. O sea, se dice que no se puede hacer memoria en un conflicto, sino en posconflicto. Y nosotros estamos haciendo memoria. Mi hijo conoce la historia y se la va contando a la nueva generación. Y así queremos que siga todo este proceso, para que nunca se olvide que hay una masacre. Que la verdadera memoria es la que narro yo por lo que viví. La historia contada por las mismas víctimas. El Cineclub Itinerante de los Montes de María para nosotros es como la ventana al mundo, donde la gente se mete allí en las noches, bajo las estrellas justamente, en cualquier vereda, en cualquier parque, en cualquier lugar donde vamos con este Cine Club Itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, así se llama.
Nosotros le llamamos así porque en esa época, en el año 2000, cuando el conflicto estaba muy duro, en las noches muy oscuras y el silencio muy profundo que se podía tocar, teníamos mucho miedo. Entonces la estrategia surge precisamente para invitar a la gente a salir del miedo, para que la gente vuelva a la calle, para que la gente crea en el otro, para que la gente tenga convivencia y se movilice hacia el lugar, hacia ese lugar público, ya que los actores armados nos tenían vetado. Y como no queríamos dejarnos encerrar de nuevo en las casas, la estrategia era poner la pantalla del cine para que se alumbrara la noche. Para hablar de alegría, de convivencia, porque es que mediante eso pues se sanean muchas cosas, a veces problemas hasta familiares, enfermedades y todos estos problemas sociales se remedian pues realizando lo que son las fiestas tradicionales. Un baile tradicional es un rito sagrado. Y como rito sagrado se usa en la coca, el ambil y la yuca dulce esencialmente. Tiene un gran objetivo, que es la limpieza de la naturaleza de elementos dañinos hacia la humanidad. Porque realmente, o sea, nosotros no venimos a hacer aquí algo nuestro ni para nosotros. Esto se construyó con ellos y para ellos. Esta es la Sala de las Acciones por la Vida y la intención es mostrar la resistencia de este pueblo en medio de tantas dificultades. Personas que mediante el teatro, la poesía, la música, le apuestan a una vida digna y en paz. También tenemos personas que juntos marchamos para decir en una sola voz que queremos paz, justicia y tranquilidad. También están los consejos comunitarios, que son los que defienden este territorio donde nosotros vivimos a diario. Un pueblo en su trayectoria, desde que habita esta tierra, puede que haga una guerra, mas también hace su historia. Y aquí es donde la memoria juega un papel esencial. Para bien o para mal, la historia se nutre de ella, y pa' que sea una impronta o huella, la verdad siempre es vital. Llegó sin pedir permiso, eso que llaman conflicto, un régimen bien estricto, de dolor sin previo aviso, que al pueblo volvió sumiso, viendo a sus hijos caer, sus derechos decaer, y a un Estado que no estaba para hacer lo que le tocaba, a su pueblo proteger. ¿Cómo pusimos los muertos? Sin nuestro consentimiento, queremos contar el cuento con el Estado en concierto. Que lo falso no sea cierto, que cuente nuestra verdad. Y que se apoye un lugar y museos de la memoria, que en adelante esta historia sea vergüenza nacional. ¿Cómo no queremos que haya otra guerra? Las regiones empezamos nuestra memoria a tejer, con relatos y el quehacer de conflicto y resistencia, puntos que forman la esencia de la no repetición, más la verdad en cuestión para nuestra descendencia.